Muy buenos días, querida comunidad. Pues adelantamos un poco la reflexión de mañana domingo porque estaré pues predicando un retiro todo el día y me da miedo que no pueda grabar. Así que pues adelantamos un poco el mensaje de este tercer domingo de Cuaresma. Seguimos en este tiempo de Cuaresma, que es un llamado a la reflexión, que es un llamado a cambiar nuestro corazón, que es un llamado pues a cuestionar dónde tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. Y hoy valdría la pena preguntarnos qué es lo importante para nuestros corazones, qué es lo importante para tu familia ahora mismo. Porque les pongo en contexto de la primera lectura y del Evangelio que vamos a escuchar este domingo. Para un judío lo más importante era la alianza, la ley y el templo. Lastimosamente, como bien dice el capítulo 2 del Evangelio según San Juan en la boda de Caná, esa ley se había corrompido. De 10 mandamientos habían derivado 613 que nadie podía cumplir. Y como dirá el Evangelio de hoy, el templo también estaba corrupto, precisamente por todos los negocios que se hacían en él. Dicho sea de paso, el dueño de los negocios, de los animales y los cambios de monedas, adivinen quién era, nada más y nada menos que Caifás, el sumo sacerdote. La casa de Anás, la casa de Caifás, eran los dueños de estos negocios, ¿verdad? De manera que lastimosamente no sabemos si estaban por allá y les cayó de repente algún latigazo, porque todas estas personas pues les pagaban tributo a Anás y a Caifás, ¿verdad? Digo esto porque hasta las cosas más sagradas se pueden pervertir. Padre, para mí lo más importante es mi familia. Y estás conduciendo tu familia a Cristo. ¿Estás llevando a tu familia al Señor Jesucristo? ¿O únicamente le estás proveyendo el conocimiento académico e intelectual a tus hijos? Hasta las instituciones gubernamentales, como lo hemos visto estos días en nuestro país, lastimosamente se pueden corromper. Por eso qué importante en este tiempo de Cuaresma volver el corazón a Cristo, volver el corazón a Cristo. Primer elemento, querida comunidad, porque la primera lectura nos va a hablar acerca de los 10 mandamientos del Decálogo y toda alianza, gracias Juan Carlos siempre por tu comentario, toda alianza entre un rey y un vasallo en el Antiguo Testamento tenía unas cláusulas que si se cumplían, el rey estaba obligado a proteger a sus vasallos. Es interesante porque ahora para todo hay contratos. Me decía una amiga con tristeza pues su esposo falleció pues tuvo que ir al banco para ver algunos seguros y me decía, padre, pues aquí no puedo reclamar ningún derecho porque el seguro decía que solo en caso de accidente, ¿verdad? Pero era una cláusula muy pequeña, era una cláusula muy pequeña. Y ahora hay que leer bien los contratos porque todos buscan meternos goles, ¿verdad? Y hacer que firmemos cosas que nos van a perjudicar o que van a beneficiar únicamente al dueño de la empresa. Qué lindo que con Dios los contratos no son así. Nuestro contrato son los 10 mandamientos y sobre todo la ley del amor. El que guarde mis mandamientos, mi Padre y yo permanecemos en él, dice el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Quien me ama guardará mis mandamientos. De manera, querida comunidad, que los mandamientos son caminos de libertad. Y dentro de estos mandamientos me encanta la importancia que se le da al descanso, ¿verdad? Ahora, pues el imperio de Satanás lo que busca hacer es quitarle el domingo a las personas. Que las personas trabajen hasta el domingo para que no puedan visitar la iglesia, ¿verdad? Y ya decía Lucia Posábate que obedecer o no a los mandamientos depende de lo profundo de nuestros corazones. Decía San Juan Pablo II, y me encantaba este pensamiento, que la ley y la alianza es un desafío a la libertad del hombre y de la mujer, por supuesto. Escuchar la voz de nuestra conciencia y elegir el bien es la opción más sublime de la libertad humana y equivale a elegir entre la vida y la muerte. Cada vez que nosotros seguimos los mandamientos del Señor, estamos eligiendo la vida. Cada vez que nosotros nos apartamos de los mandamientos del Señor, estamos eligiendo la muerte en nuestras vidas. Por eso la Cuaresma es un tiempo
para afinar nuestro corazón, para afinar nuestro oído y para poder saborear estos mandamientos del Señor. Segundo elemento, vamos al Evangelio, el templo que era lo más sagrado que tenía Israel, se había convertido en una cueva de bandidos. Y lo más terrible, y esto llega a mi corazón, era que Israel se había acomodado a este pecado. Queridas hermanas y hermanos, bien lo decía Francisco, el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pecadores sí, corruptos no. El pecador es el que cae y se levanta y busca el sacramento de la reconciliación. El corrupto ya se acomodó a su pecado. Concédenos la gracia, Señor, de no acomodarnos a este pecado. Jesús va a expulsar los vendedores y los animales porque Él es el nuevo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como bien decía San Juan Crisóstomo, no podemos defender una casa si no respetamos al dueño de esta casa. Querida comunidad, ¿qué estamos haciendo nosotros con el templo? Decía San Pablo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y quién vive en un templo? Vive el Señor, vive el Dios. ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Realmente es el Señor Jesucristo? ¿O es el placer, las drogas, el alcohol, el dinero? Ahora mismo en este juicio de nuestro expresidente se está mostrando todo lo que trae el afán por el poder y por el dinero. Cómo termina destruyendo el corazón del ser humano. Tercer elemento, dice la palabra de Dios, que muchos creyeron con los signos que hacía Cristo, pero el Señor no se fiaba de ellos. Porque es fácil emocionarse con Cristo, pero lo difícil es perseverar. Pues así sucede porque nuestro amor, así esté pegado al templo, no tendrá fortaleza mientras no se una al templo vivo, que es el Señor Jesucristo. Creo que este pensamiento lo desarrollaba Silvano Fausti. Lo más importante, pues, está bien todas nuestras prácticas litúrgicas, todo lo que vamos a hacer en la Semana Santa, pero lo más importante es unirnos a ese templo que es nuestro Señor Jesucristo. Que toda esta cuaresma nos lleve a unirnos a ese templo vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Como siempre les pedimos sus oraciones, pues un abrazo enorme y que el Señor me los bendiga y me los proteja.